La línea divina de Jesús. Descubre los milagros ocultos y transformadores de su vida revelados. En el tercer año de Joacim, el eco de la opresión romana resonaba en las tierras de Galilea, donde el pueblo de Israel anhelaba la liberación. En Nazaret, una pequeña aldea, un hombre de origen humilde se preparaba para cambiar el curso de la historia. Su nombre era Jesús, el hijo de José, y su vida estaba destinada a ser una manifestación del poder divino, como fue anunciado por los profetas. Con la unción del Espíritu Santo, se presentó en la sinagoga de su pueblo, donde un atisbo de expectativa llenaba el aire. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, proclamó. Con estas palabras, el hilo de la esperanza fue hilado en los corazones de los presentes, muchos de los cuales llevaban burritos y cargas pesadas por la injusticia que enfrentaban. Estaban allí, curiosos y escépticos, pero no podían negar la fuerza detrás de su voz. Jesús hablaba con una autoridad que hacía temblar los cimientos de sus creencias arraigadas. Mientras la multitud se reunía con hambre de verdad, un día en un campo verde, su corazón se llenó de compasión al ver a una multitud inagotable acercándose. Los rostros se reflejaban en la luz del sol, pero la alegría fue opacada por la inquietud de los estómagos vacíos. Levantando los ojos al cielo y recordando las promesas dadas a Israel, tomó 5 panes y 2 peces, y antes de compartirlos, pronunció una bendición. Fue un acto sencillo, pero el cielo respondió, y lo que parecía insignificante se multiplicó. Más de 5,000 hombres fueron alimentados, y sobraron canastas llenas. Este milagro no solo sirvió para saciar el hambre del cuerpo, sino también el vacío del alma. A pesar de los milagros, la incredulidad se cernía como una sombra. ¿Quién es este?, murmuraban algunos, preguntando por la verdadera identidad del Nazareno. Ante sus palabras llenas de amor, muchos comenzaron a rechazarlo, cerrándose a la verdad. En ese momento sombrío, una mujer que había sufrido por años buscó consuelo en su fe. Se abrió paso en medio de la multitud, tocando el borde del manto de Jesús. De inmediato un poder sanador fluyó hacia ella, y su dolencia que la había aislado fue restaurada. Cuando Jesús, con voz suave y firme, le preguntó quién la había tocado, su confesión trajo consigo un destello de dignidad restaurada. Más allá de los campos y los milagros, la sombra de la muerte se cernía sobre la familia de Lázaro en Ofrán. Cuando Marta exclamó con el corazón destrozado, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», la tristeza la envolvió. Pero Jesús, con compasión infinita, le susurró al oído la verdad eterna. «Yo soy la resurrección y la vida». Así, se dirigieron a la tumba, donde la esperanza parecía perdida. Con una oración profunda, Jesús llamó a Lázaro y, al asombro de todos, él salió de la tumba, las vendas aún visibles, y la muerte fue despojada de su victoria. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz de la verdad resplandecía en un tiempo de oscuridad, desafiando la fe del pueblo y encendiendo el fuego de la transformación en cada corazón. ¿Estás dispuesto a creer en los milagros ocultos que Dios puede realizar en tu vida hoy? La historia de Jesús de Nazaret, un hombre que desató el poder divino y transformó vidas, nos invita a recordar que cada día puede ser un nuevo comienzo, un instante lleno de esperanza y resurrección. La espera del próximo milagro ya está aquí.
Mientras el murmuro de asombro por la resurrección de Lázaro aún resonaba en la aldea, Jesús continuó su camino, uniendo corazones y llamando a sus discípulos a seguirlo. Se dirigió a Cafarnaúm, donde los ecos de su nombre se corrían como fuego, atrayendo a los curiosos y a los heridos de espíritu que buscaban sanidad y verdad. Era un tiempo de expectación en el que el reino de Dios estaba a la puerta, y el pueblo anhelaba respuestas. Durante una de estas jornadas, Jesús se encontró con un centurión romano, un hombre de gran autoridad, que sin vacilar le pidió ayuda. «Señor, mi criado está gravemente enfermo, paralítico, y sufre mucho», dijo el oficial, humildemente reconociendo su necesidad. En su corazón, el centurión sabía que Jesús tenía el poder de sanar, aunque considerando su condición, no se creía digno de que el Maestro entrara en su hogar. «Yo iré y le sanaré», respondió Jesús. Pero el centurión, sobresaltado por la compasión en la voz del Mesías, replicó: «No soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra, y mi criado sanará». Jesús, impresionado por su fe, exaltó la valentía de aquel extraño que reconocía la autoridad de Dios en sus manos. «En verdad os digo que no he hallado tanta fe ni aun en Israel», exclamó. Y en aquel momento, la palabra fue dada. El criado fue sanado en la misma hora. Cuando la noticia de esta milagrosa sanación se extendió, encontraron a muchos más afligidos buscando alivio. Ciegos, cojos y leprosos se arrastraban a los pies de Jesús, ansiosos, no solo por el alivio físico, sino por la compasión y esperanza que emanaba de él. Mientras tocaban sus vestiduras, un conocimiento profundo se revelaba a los ojos de los presentes. No solo era un sanador, sino también el Hijo de Dios, enviado a restaurar lo que había sido quebrantado. En medio de esta agitación, Jesús se dirigió a sus discípulos. El camino hacia la verdadera libertad comienza con el reconocimiento de nuestra fragilidad y la necesidad de la gracia divina. Sus palabras resonaron como un eco de la profecía de Isaías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En ese instante, comprendieron que su misión iba más allá de la sanación física. Estaba destinado a traer redención. Al anochecer, mientras los faros de la ciudad comenzaban a iluminar la oscuridad, Jesús se retiró a orar. Una conversación profunda con el Padre llenaba su espíritu, mientras el peso de un propósito más grande se vislumbraba en su corazón. En su oración, sintió el llamado inminente hacia la cruz, la razón de su venida. Las sombras del sacrificio se arremolinaban por los caminos que aún debía recorrer. A la mañana siguiente, mientras el sol se levantaba, las multitudes se reunieron ansiosas, sedientas de verdad. Entre ellos, había un hombre con un corazón dividido, un escriba cuya conformidad a la ley lo apartaba de la gracia que estaba en su presencia. «Maestro», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús lo miró con amor y reveló la profundidad de su corazón. «Ve y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, y sígueme». Pero el peso de sus riquezas lo detuvo. Con el corazón apesadumbrado se alejó, y Jesús mirando su partida suspiró. «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios», advirtió a sus discípulos. La verdad de la gracia y la entrega retumbaba en el aire, dejando a todos con un dilema inquietante en el alma. ¿Podrían entregar lo que más valoraban? Así, mientras la luz del día se desvanecía y la historia de amor y sacrificio avanzaba, quedaba una pregunta en el aire. ¿Quién estaba realmente dispuesto a entrar en el sacrificio supremo del amor? En el horizonte, se dibujaba la responsabilidad de aceptar el llamado de Dios a una nueva vida. Pero lo que ellos aún no sabían, era que el sacrificio de Jesús iría más allá de sus entendimientos, revelando un plan eterno de redención que cambiaría la dirección de la humanidad para siempre. Mientras las multitudes se dispersaban, el eco de las enseñanzas de Jesús reverberaba en sus corazones.
Ellos eran testigos de un nuevo amanecer, de un entendimiento que desafiaba las normas establecidas, y de un amor que trascendía la ley. Jesús, consciente de su impacto, decidió llevar a sus discípulos a las orillas del mar de Galilea, donde la calma del agua reflejaba la paz que él traía. Sin embargo, aún había tempestades más grandes en el horizonte. Al llegar a la orilla, se encontró con un grupo de pescadores que estaban luchando para sacar sus redes vacías, símbolo de sus propias frustraciones y anhelos no cumplidos. «Echad la red a la derecha de la barca», les dijo Jesús, con una autoridad que solo él poseía. Aunque cansados y escépticos, los hombres obedecieron la instrucción del Maestro. En un instante, una multitud de peces se precipitó a la red, desbordando su contenido y llevando a los hombres al asombro. «Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador», exclamó Simón Pedro, cayendo de rodillas ante la magnitud del milagro y el reconocimiento de su propia indignidad. Jesús lo miró con compasión y dijo: «Desde ahora serás pescador de hombres». Con esta simple frase, les reveló no solo su ministerio, sino también el propósito que se desplegaría sobre sus vidas, un llamado a atraer a las almas hacia el reino de Dios. Mientras Jesús comenzaba a enseñar en las orillas del mar, muchos se acercaron, ansiosos por escuchar sus palabras llenas de vida y esperanza. «Bienaventurados los pobres en espíritu», decía, y el pueblo escuchaba en silencio, reflexionando sobre la profundidad de su declaración. Él hablaba de un reino no construido sobre riquezas, ni poder, sino sobre la humildad y la aceptación de un Dios que se acerca a los quebrantados. Sin embargo, cuanto más crecía su fama, más decididos estaban los fariseos y escribas de desviar su luz. Se acercaron a Jesús, preguntándole sobre la ley: «¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de nuestros ancianos?». Jesús, humilde pero firme, respondió: «Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, diciendo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Las palabras de Jesús resonaron, como un eco de las advertencias proféticas, pero su revelación de un nuevo pacto estaba apenas comenzando a abrirse entre ellos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, otra escena se dibujaba. Un grupo de campesinos trajo a su hija enferma, y pan de vida estaba por brotar en medio de la desesperación. La niña yacía postrada, y su padre, lleno de desesperación, lloraba: «Señor, ven y pon tus manos sobre ella». Jesús, lleno de compasión y propósito, siguió al hombre con determinación, pero a su paso, una mujer con un flujo de sangre se acercó, recordando las antiguas profecías sobre el toque del Mesías. Su fe le llevó a tocar el borde de su manto, y en un instante fue restaurada. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús, y al revelarse, la mujer tembló ante su mirada. «Tu fe te ha salvado, ve en paz», le dijo, y su acto de fe se convirtió en un testimonio de la salvación que se desbordaba del corazón de Jesús. Pero en el camino hacia la casa del Padre, llegaron noticias horribles. «Tu hija ha muerto». En ese momento, Jesús se volvió al Padre y le dijo: «No temas, cree solamente». La profunda fe era el puente que conectaba la desesperación y la vida, y en la casa se produciría una revelación aún más asombrosa. A medida que todos se reunían, los murmullos de luto se convirtieron en asombro. «La niña no está muerta sino dormida», proclamó Jesús, desafiando las sombras de la muerte con un poder que solo él podía reclamar. Y así, mientras el peso del sacrificio inminente se cernía sobre él, un plan divino comenzaba a tejerse. Un plan que integraba cada milagre, cada enseñanza y cada corazón transformado en un solo hilo. Los corazones de los hombres, ahora más que nunca, estaban listos para escuchar el llamado del Creador, aunque el costo aún no estaba completamente revelado. La cruz, el sacrificio supremo, aguardaba en la distancia, y con cada milagro, se hacía cada vez más evidente que la senda de redención que Jesús estaba labrando contaba con un misterio más allá de la comprensión humana.
Mientras la luz de un nuevo día aparecía sobre Galilea, el espíritu de expectativa flotaba en el aire. ¿Qué más estaba reservado en el plan soberano de Dios? Una pregunta resonaba dentro de las almas que le seguían. ¿Serían ellos capaces de abrazar el llamado que se les ofrecía en tiempos de prueba y sacrificio? Cuando Jesús entró en la casa del jefe de la sinagoga, el ambiente estaba cargado de lamento. Las voces de los que lloraban resuenan en las paredes, ahogando cualquier atisbo de esperanza. Sin embargo, él caminaba con una firmeza que desafiaba la desolación. «Apartaos», dijo con autoridad, «la niña no ha muerto, sino que duerme». Las burlas se alzaron como tempestades, pero aquellos que tenían fe comenzaron a vislumbrar una luz en la obscuridad. Tomando de la mano a la pequeña, Jesús pronunció las palabras que cambiarían el llanto por el gozo. Talita cumi, que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». En un instante, la vida brotó en ella, como el florecer de una flor en primavera. La niña se levantó, y la incredulidad se tornó en alabanza. La noticia de este milagro se regó por toda la región, despertando en el pueblo un renovado sentido de expectativa y asombro hacia el Mesías. Mientras se retiraba de la casa, 2 ciegos se acercaron clamando con fe desbordante: «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Su súplica resonaba con el eco de las promesas de antaño, aquellas que habían anticipado la llegada de uno que sanaría a los quebrantados. Al llegar a su lado, Jesús les preguntó: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Afirmando su fe, respondieron: «Sí, Señor». Entonces, sus ojos fueron abiertos, y al instante, la luz de la vida les filló, permitiéndoles ver no solo al sanador, sino también a quien era. Los rumores sobre estos actos sobrenaturales alcanzaron a todos, y un aire de expectación se apoderó del pueblo. Sin embargo, en las sombras, los fariseos y escribas se reunían, urdiendo planes para socavar su influencia. La oposición crecía, y la tensión aumentaba, mientras Jesús continuaba enseñando. Declaró con firmeza: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Cada palabra era un desafío a las normas establecidas, una invitación a una relación transformadora con el Dios viviente. Un día, mientras enseñaba en una casa colmada de gente, las multitudes bloqueaban la entrada. Pero 4 hombres, movidos por la fe, decidieron no rendirse. Subieron al techo y abrieron un agujero, descolgando a un paralítico ante Jesús. «¡Qué gran fe!», exclamó el maestro, y con un toque de su mano perdonó los pecados del hombre. Los que estaban allí, incluidos los fariseos, murmuraron: «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». A lo que Jesús respondió: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El paralítico, sanado, se levantó y salió, revelando que la autoridad de Jesús no conocía límites. La luz de sus milagros y enseñanzas iluminaba el camino hacia un pacto nuevo, una esperanza renovada. Sin embargo, mientras el amor de Dios se manifestaba en cada paso, la sombra de la cruz se alzaba cada vez más cerca. La gente se maravillaba, pero pocos comprendían el costo que traería la verdadera libertad. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, las sombras del sacrificio se acercaban. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían ellos, sus discípulos y el mismo pueblo, ver más allá del milagro soberano para comprender el plan divino que se tejía en la historia? La revelación de que el sacrificio supremo de Jesús sería el verdadero acto de redención ya comenzaba a prepararse en el corazón de aquellos que escuchaban. «Y sucederá que en aquel día reconoceréis que soy el Hijo de Dios», dijo Jesús, dejando entrever el misterio del propósito eterno de Dios, un propósito anhelante de ser descubierto y abrazado. ¿Estaría la humanidad lista para recibir su llamado a la transformación y a la vida eterna? El tiempo estaba por revelarlo, y la promesa divina aún aguardaba su cumplimiento. Mientras el clamor de la multitud estoica resonaba en la aldea,
Jesús se retiró a un lugar solitario para orar, buscando la dirección del Padre. A la orilla del río, las aguas murmuran como un eco de aquellas voces que habían sido sanadas por su tocamiento. La alabanza y la adoración que se levantaban de los corazones conmovidos lo llenaban de un profundo gozo, pero también una inquietud se asentaba en su espíritu, pues sabía que en la sombra de cada milagro, la oposición se intensificaba. Un grupo de fariseos, acechantes como lobos, había llegado a la orilla del río, sus rostros endurecidos por la incredulidad. No venían a buscar la verdad, sino a atrapar en palabras a quien había traído esperanza. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?, gritaron, dejando que sus palabras hirieran el aire como dagas. Con calma, pero con la autoridad que lo caracterizaba, Jesús les respondió: ¿Acaso pueden los que están de bodas hacer duelo mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les será quitado el esposo. Entonces ayunarán en aquel día. Sus palabras resonaron en sus corazones, dejando la inquietud, pero ellos no lograron entender la profundidad de su mensaje. Jesús, con profundo conocimiento, sabía que la oposición crecería, pues su tiempo se acercaba, el tiempo de su sacrificio. Los rumores sobre los milagros y enseñanzas de Jesús continuaban extendiéndose, atrayendo multitudes hacia él. Un día, mientras debatía con sus adversarios, una mujer, vestida de harapos y marcada por el sufrimiento, se acercó a tocar el borde de su manto. Desde hacía 12 años padecía una hemorragia que le había consumido no solo su salud, sino también su dignidad. Ella había escuchado de los milagros que hacía, y en su corazón creció una fe inquebrantable. Si tan solo toco su manto, seré sanada. Cuando su mano tocó la tela, Jesús sintió que de él había salido poder. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y sus discípulos miraron confusos pensando en la multitud que lo presionaba. Pero Jesús, con mirada compasiva, buscó a la mujer que había hecho aquel acto de fe. Al encontrarse con sus ojos, ella, temblando, confesó todo. La respuesta de Jesús fue suave, pero llena de autoridad. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y, en ese instante, el peso de años de sufrimiento se desvaneció. Una nueva esperanza brotó en su corazón. Sin embargo, cuando la noticia de su sanidad llegó a oídos de los fariseos, las llamas de la envidia comenzaron a arder en sus corazones. Ellos susurraban entre sí, maquinando la forma de acallar a Jesús. ¿Cómo podían soportar que el pueblo se maravillara a su paso, cuando ellos, con todas sus leyes y tradiciones, parecían estar vacíos de poder? El conflicto se intensificaba y pronto, el camino hacia Jerusalén se abriría, donde las sombras se convertirían en oscuridad, y el sacrificio que debía venir se acercaba inexorablemente. Jesús sabía que el plan de redención estaba en marcha, y que el alzamiento de las fuerzas del mal sería necesario para el cumplimiento de la voluntad del Padre. Mientras la gente celebraba, él los miraba con ternura y dolor en su corazón. Aún hay mucho que debo compartir con vosotros, y el camino será difícil, pero se manifestará la gloria de Dios. Así, el misterio de la cruz se tejía en cada enseñanza y cada milagro, un recordatorio de que el fin de todo sacrificio sería el principio de una nueva vida. Estad atentos, les decía, porque la hora se acerca, y en aquel día muchos verán lo que nunca imaginasteis. La expectación sobre lo que estaba por venir llenaba el aire, y el anhelo divino aguardaba ser revelado. ¿Podrían ellos seguir adelante y reconocer lo que Dios estaba tratando de hacer en sus vidas? El tiempo revelará todo. Al día siguiente, Jesús se dirigió hacia las aldeas cercanas a la orilla del mar de Galilea. Las multitudes, atraídas por su fama, se aglomeraron a su alrededor, cada una cargando sus propias aflicciones, esperanzas y anhelos. En medio de la desesperación, una atmósfera de expectativa flotaba en el aire, rindiendo homenaje a la singularidad del Maestro. Mientras enseñaba, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, se abrió paso entre la multitud,
su rostro marcado por la angustia. «Mi hija está a punto de morir», clamó con voz temblorosa. «Ven y pon tus manos sobre ella, para que viva». La súplica del padre resonó como un eco de dolor en los corazones presentes. Jesús, sintiendo la intensidad de su fe, asintió y comenzó a seguirlo. El camino hasta la casa de Jairo estaba lleno de piernas inquietas y corazones agitados. En el trayecto, un sonido tenue, casi perdido entre el bullicio, atrajo la atención de Jesús. Entre la multitud se encontraba otra mujer, una vez más, marcada por el sufrimiento, esta vez con un espíritu desgastado y una enfermedad aún más profunda. Era la misma mujer que había tocado su manto en el río. Con determinación, avanzó entre los rostros ajenos, y, en un instante de valor, tocó nuevamente la prenda sagrada. En este contacto, la sanación fluyó instantáneamente, como un torrente de vida que penetró su ser. Jesús, sintiendo el poder salir de él, preguntó: «¿Quién me ha tocado?». En ese momento, su mirada se posó sobre la mujer, cuyos ojos se llenaban de lágrimas de admiración y asombro. Jairo, que estaba al borde de la desesperación, observaba cómo se detenía el camino para atender a otra persona. Su paciencia se desgastaba, y el tiempo se tornaba en un enemigo. «Señor, mi hija», exclamó, casi a punto de quebrarse por el dolor. Pero Jesús, con una voz que calmaba tormentas, le dijo: «No temas, cree solamente y serás salva». Al llegar a la casa, el bullicio y el lamento eran palpables. Las plañideras estaban ya allí, y el llanto perpetuo llenaba el aire. Jesús, con una autoridad que trascendía los lamentos, exclamó: «No lloréis. No está muerta, sino que duerme». Las risas burlonas respondieron a su afirmación, llenando la estancia con una incredulidad profunda. Él tomó a Jairo de la mano y le llevó al interior. «La niña tiene 12 años», murmuró el padre, sus ojos buscando cada pequeño detalle en la habitación donde reposaba su hija. Jesús se acercó, tomó su mano, y pronunció las palabras que cambiarían el destino. «Niña, a ti te digo, levántate». En ese momento, un aire de divina transformación envolvió la casa. La niña abrió sus ojos y con una sonrisa volvió a la vida. La vida en su pureza e inocencia llenó el espacio, y el pánico inicial se tornó en júbilo. La noticia de este milagro pronto se diseminaría como un fuego entre la gente. Mientras los corazones celebraban el poder de Jesús, una neblina empezaba a descender sobre la comprensión espiritual del pueblo. Su tiempo no solo estaba marcado por la sanación y el asombro. El clamor de los enemigos, los fariseos, se amplificaba, urdiendo planes para su caída. ¿Realmente podrán entender el milagro en medio de la incredulidad?, se preguntaba él en su corazón. Al mirar a aquellos que se regocijaban por el regreso de la vida, también entendió que su ignorancia respecto al plan de Dios sería el camino que llevaría a la cruz. Todavía había más que revelar en la grandiosa obra de redención, y el tiempo de revelación se acercaba. A medida que la multitud celebraba la resurrección de la niña, Jesús sabía que cada milagro era un paso más hacia algo mayor, algo que el mundo aún no estaba preparado para contemplar. El tiempo se movía inexorablemente hacia el día en que el sacrificio sería el triunfo de la esperanza. «Pronto veréis lo que en verdad significa la redención», contemplaba en su interior. «Muchos serán llamados a la luz, pero el camino será marcado por la oscuridad de mi sufrimiento». En la profundidad de su ser, el espíritu del sacrificio ya comenzaba a resonar. ¿Cómo harían los corazones del pueblo para aceptar el dolor asociado a la gloria del verdadero propósito de Dios? La respuesta estaba en el viento, aguardando ser revelada. Mientras el júbilo llenaba el aire en la casa de Jairo, los ecos de los milagros resonaban en el corazón de la multitud. Sin embargo, el rostro de Jesús, aún envuelto en la alegría de la resurrección, se tornaba serio al contemplar la incredulidad de su pueblo. Una sombra de reflexión caía sobre él, mientras sus pensamientos se aferraban a la certeza de que el tiempo de su sacrificio estaba más cerca de lo que muchos podían imaginar. Al salir de la casa,
Los murmullos de la gente llenaban las calles. Sus ojos reflejaban asombro y expectativa. Jesús sabía que no sería fácil. El tiempo de los signos y maravillas no siempre iba acompañado de fe pura. Y así, al ver que las multitudes se agolpaban a su paso, comenzó a hablarles dirigiéndose a sus corazones. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Sin embargo, entre las expresiones de gratitud y la excitación de los testigos del milagro, una figura emergió de las sombras, un fariseo que guardaba un ceño de desdén. Era Simón, uno de los más destacados entre los líderes religiosos, y su rostro mostraba una intensidad peligrosa. ¿Por qué haces estas cosas, Rabí? ¿No ves que actúas contra nuestras leyes? Cuestionó, su tono impregnado de incredulidad y desafío. Jesús respondió con una calma que contrastaba con la tormenta espiritual del hombre. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Con estas palabras, la multitud sintió un escalofrío en el aire. Las semillas de confrontación habían sido sembradas, y la discordia burbujeaba bajo la superficie de la celebración. Mientras se alejaban de la multitud, Jesús tomó a sus discípulos a un lado y les habló del propósito divino que se sostenía tras cada milagro. ¿No entendéis que estas obras son un reflejo de un amor mayor? ¿Un amor que se va a manifestar en el sacrificio? Les decía con voz suave, pero cargada de un peso celestial. Pronto, la esencia del reino será revelada en el acto supremo del amor. Al arribar a la orilla, donde las olas rompían suavemente sobre la arena, Jesús miró hacia el horizonte. El cielo comenzaba a oscurecerse, modelando una atmósfera de gravísima expectativa. El aire se tornó denso, como si toda la creación aguardara por el movimiento del Creador. Debéis estar preparados, el tiempo se acerca, les advirtió, y anticipando las dudas, continuó diciendo, aun en las horas más oscuras, la luz brillará. Los corazones de los presentes se sentían confusos. Esperaban un Mesías victorioso, no uno que hablara de dolor y sacrificio. En medio de este choque de realidades, Jesús los instó a mirar más allá de lo visible. Lo que ahora parece pérdida será el comienzo de una nueva vida, que pocos pueden comprender. De repente una súbita calma llenó el aire, y una voz del cielo resonó, como un llamado divino a la acción. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 17:5. Todos se quedaron en silencio. Los ecos de esa voz reverberaron en sus corazones, mientras Jesús se volteaba hacia los suyos, con el fuego de la determinación brillando en sus ojos. «Sabed esto», les dijo. «Los sucesos que están por venir no serán solo un tormento, sino una transformación. Porque está escrito que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores». Lucas 24:7. El misterio de su camino comenzaba a desenredarse, y cada mirada perdida en la distancia era un reflejo de la confusión y la angustia, que pronto se convertirían en un entendimiento profundo de la redención. Las almas buscadoras dejaron que las palabras se hundieran en su ser, pero aún había más por descubrir en el vaso del amor de Dios. ¿Qué significado tendría el sacrificio si no podían percibir el panorama divino del propósito revelado? Y así, mientras las sombras se extendían, Jesús sabía que la batalla por los corazones y las mentes ya había comenzado. Una nueva forma de vida nacerá de mi muerte, y muchos serán salvos, murmuraba en su corazón. La plena manifestación del amor y la justicia divina se acercaba, y la cruz no sería el final, sino el inicio de un nuevo pacto entre Dios y su creación. ¿Estaba el pueblo listo para entender la magnitud de esta nueva revelación? La respuesta aguardaba en el horizonte de lo desconocido. Los discípulos se miraron entre sí, sus rostros marcados por la inquietud y la expectación. Sentían el peso de las palabras de Jesús. Les retumbaban en el corazón como un tambor distante que anunciaba una guerra inminente. Consciente de la agitación en su espíritu, el maestro tomó un respiro profundo, y mientras el ocaso teñía el cielo de tonos anaranjados y morados, les dijo: «He aquí. Lo que está por venir probará la fe de muchos,
y solo los que perseveren en la verdad verán la gloria de Dios. No muy lejos, entre las sombras, Simón el fariseo continuaba observando. Su mente estaba llena de dudas, y su corazón, aunque endurecido, palpitaba con indignación. Si este hombre es el Mesías, ¿por qué habla de sufrimiento y no de triunfo? Se preguntaba mientras le daba la espalda a la multitud que aún celebraba el milagro de la hija de Jairo. Había decidido que era hora de actuar, y su plan comenzaba a fraguarse con la complicidad de otros líderes religiosos que temían la influencia creciente de Jesús. Mientras tanto, Jesús continuó instruyendo a sus discípulos, recordándoles la importancia de ser luz en medio de la oscuridad. No ocultéis la luz que hay en vosotros, dejad que brille ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Los corazones de los discípulos comenzaban a entender que el camino hacia la redención sería espinoso, pero también glorioso. Un murmullo en la multitud interrumpió sus pensamientos. Una mujer, aunque cubierta de problemas y sufrimiento, se abrió paso entre las personas. Llevaba años sufriendo de una hemorragia que ningún médico podía curar. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, decía para sí misma, seré sanada. Lucas 8:43-44. Y así, con una fe que desafió cada obstáculo, se acercó a Jesús. Cuando la mujer finalmente tocó el manto del Maestro, un poder sanador fluyó a través de ella. Jesús, sintiendo que algo había salido de él, se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, sorprendidos, miraron alrededor y señalaron la multitud. Pero la mujer, temblando de miedo, se acercó y se postró ante él, confesándole todo. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, le dijo, dándole no solo sanidad, sino también dignidad. Marcos 5:34. La multitud quedó en silencio, abrumada por la autenticidad del milagro. Los corazones incrédulos empezaron a ablandarse. Incluso algunos de los fariseos ocultos sintieron un cosquilleo de curiosidad. ¿Podría este ser realmente el Mesías que habían estado esperando? Sin embargo, la paz momentánea fue interrumpida por la llegada de unos mensajeros que portaban la noticia desgarradora. Tu hija ha muerto, dijeron a Jairo con tristeza. El rostro de Jairo se hundió en desconsuelo, y en ese instante de desesperación, Jesús lo miró firmemente y le dijo, no temas, cree solamente, y serás salvo. Lucas 8:50. El aire se tornó pesado con la expectativa de lo imposible. Jairo, aun temblando de dolor, sintió que la fe comenzaba a avivarse en su pecho. Jesús lo tomó de la mano proclamando, no hay imposibles para Dios. Y así, el camino hacia la casa de Jairo se llenó de solemnidad, pues tanto Jairo como la multitud empezaban a comprender que, justo en ese instante de crisis, la grandeza del poder de Dios estaba a punto de ser revelada de una manera transformadora. En el horizonte de su camino, Jesús sabía que cada paso lo acercaba a su destino eterno, donde el sacrificio sería la última llave que abriría las puertas del reino. La línea divina que trazaba a través de sus milagros seguía tejiéndose en el tapiz del tiempo, revelando una verdad asombrosa. La tragedia no es el final, sino la penumbra de la resurrección. Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Juan 11:25, susurró Jesús, preparando su espíritu para lo que vendría. ¿Estaba el pueblo listo para recibir la mayor revelación del amor y la esperanza de Dios? ¿Podrían ver más allá de su sufrimiento hacia el plan divino que se desplegaría ante sus ojos asombrados? La respuesta se acercaba en cada latido de sus pasos. A medida que avanzaban, la multitud cada vez más expectante, se había dispuesto en un silencio reverencial, como si el mismo cielo contuviera la respiración. La senda hacia la casa de Jairo se tornaba un camino de fe, donde cada paso de Jesús resonaba con la promesa de un poder que desafiaba las leyes de la muerte. Jairo, aferrado a la mano del Maestro, sentía que una mezcla de temor y esperanza batallaban en su corazón. Cuando llegaron a la puerta, el luto era palpable. Los llantos y lamentos de los familiares y amigos se alzaban como un clamor desgarrador, y Jesús,
Al entrar, miró a la multitud con compasión diciendo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Marcos 5:39. Ante estas palabras, los que lloraban comenzaron a burlarse de él, incapaces de concebir que la muerte podría ceder ante el poder de la vida. Con firmeza, Jesús tomó a Jairo y a los 3 discípulos que lo acompañaban. Los condujo a la habitación donde yacía la niña. La atmósfera era tensa, el aire estaba impregnado de incertidumbre, y solo el murmullo suave de las oraciones silenciosas se escuchaba. Con el mismo toque que sanó a la mujer de flujo de sangre, Jesús se inclinó hacia la niña y le habló. Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. El silencio se convirtió en una atención expectante cuando, a través del poder de su voz, la vida comenzó a llenar el cuerpo de la pequeña. Sus ojos se abrieron de par en par, y con un suspiro de vida, se incorporó. El asombro se apoderó del lugar, y los murmullos de incredulidad se transformaron rápidamente en gritos de júbilo. ¡Ha resucitado!, clamó uno entre la multitud, mientras las lágrimas se transformaban en ríos de gozo. Jesús, con una autoridad tranquila, indicó que le dieran de comer. Era un gesto que revelaba no solo su poder sobre la muerte, sino también su compasión hacia las necesidades humanas. Mientras el bullicio de celebración comenzaba a elevarse, Jesús habló a Jairo en privado. Le recordó que su fe había hecho posible este milagro. No temas, solo cree, le había dicho antes, y esa fe, incluso en medio de la más oscura desesperanza, había sido el medio por el que la gloria de Dios se había manifestado, pero aún había sombras en el horizonte. A medida que la alabanza llena de vida resonaba, Simón el fariseo y sus aliados continuaban maquinando en la penumbra. ¿Hasta cuándo toleraremos sus milagros?, murmuró uno. Este hombre está echando por tierra nuestras tradiciones y autoridad, respondió otro, con el temor ante la creciente devoción que Jesús inspiraba. Así, mientras se gestaba un temor entre los líderes religiosos, la pregunta emergía: ¿qué acciones tomarían contra aquel que les desafiaba con su amor y poder divino? Los discípulos, sintiendo la tensión, miraron a su maestro y comprendieron que el conflicto era inminente. Jesús, con una mirada que traspasaba el tiempo, parecía saber que cada milagro lo acercaba más a su sacrificio inevitable. Nadie puede detener el propósito de Dios, reflexionaron en silencio, sintiendo el peso de la misión que les aguardaba. La multitud seguía celebrando, pero en el corazón de cada discípulo latía la inquietud de que el verdadero propósito de Dios todavía no se había revelado por completo. Una verdad se acercaba, escondida tras cada milagro y cada palabra. La redención del mundo estaba en juego, y eran parte de algo mucho más grande. El sacrificio estaba en la línea, y el plan eterno de Dios comenzaba a hacerse visible en cada paso que Jesús daba. ¿Hasta dónde los llevaría este camino de milagros y sufrimiento? ¿Cuál sería el desenlace de la revelación divina que estaba por llegar? La respuesta resplandecía en el siguiente latido de su historia, donde un sacrificio traería la libertad a muchos. Al día siguiente, mientras la luz del sol iluminaba las aguas tranquilas del mar de Galilea, las multitudes continuaban buscando a Jesús, ansiosos por experimentar el poder que había sanado a la hija de Jairo. Sin embargo, en las sombras, se gestaban planes oscuros. Los fariseos, al ver la convicción que brotaba ante cada milagro, se reunían en secreto, decididos a deshacer la influencia del Nazareno. Este hombre no solo desafía nuestras normas, sino que amenaza nuestra existencia. Murmuraron entre sí, dejando entrever la tormenta que se cernía. Mientras tanto, en un rincón del campo, Jesús se retiró con sus discípulos y comenzó a enseñarles sobre la naturaleza del reino de Dios. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Comenzó, revelando las verdades del reino, que solo serían comprendidas a través de la fe. Dará vida a lo que parece insignificante, transformando lo pequeño en grande.
Sus discípulos escuchaban con atención, sabiendo que cada palabra llevaba un peso profundo. En el transcurso de su enseñanza, las multitudes comenzaron a acercarse, y entre ellas, un sacerdote de corazón compasivo se abrió paso. Era Nicodemo, un fariseo que había sentido el llamado de la verdad. Rabí, dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. En su mirada reflejaba la lucha interna entre la tradición y la revelación. De cierto te digo, respondió Jesús, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La sorpresa y confusión se apoderaron de Nicodemo. Las palabras de Jesús tenían un trasfondo que alcanzaba más allá de lo inmediato. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó, una revelación que desafiaba no solo las leyes físicas, sino las mentales. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, le aclaró Jesús, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En ese diálogo, Jesús comenzaba a desvelar el misterio de la redención. Un cambio radical en el corazón humano, un acto ejecutivo del amor divino. Mientras las palabras fluyeron, llegó un grupo de hombres envueltos en la rabia y la incredulidad. Enseñarle a quietar la ley es un pecado. Este rabí no puede ser el Mesías, ¡qué engaño!, exclamaron, encendiendo la ira de algunos en la multitud. Jesús, al ver cómo las semillas de la discordia se sembraban en los corazones, se dirigió a ellos con valentía. Vengo a cumplir la ley, no a deshacerla. Los conflictos se agudizaban, pues cada vez que Jesús actuaba, sus enemigos veían desvanecer su control. Sin embargo, el Maestro no se dejaba intimidar por sus arrebatos. La verdad se manifiesta en el amor. Conoced la verdad, y ella os hará libres, proclamó. Y un murmullo de incertidumbre recorrió a la multitud. ¿Qué significaba realmente esa libertad que él ofrecía? A medida que el sol comenzaba a descender, los líderes religiosos decidieron confrontar a Jesús abiertamente. Una mujer, llevada por la muchedumbre, fue arrastrada hacia él, acusada de adulterio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto, exigieron, esperando que diera una respuesta que pudiera condenarlo. Jesús, con un silencio penetrante, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. En lugar de responder de inmediato, dejó que la tensión se acumulase, y mientras todos murmuraban, finalmente habló. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Cada acusador, al escuchar esas palabras, sintió el peso del juicio caer sobre ellos, y se retiraron uno a uno, dejando a la mujer sola ante el Salvador. Con mirada llena de compasión, Jesús le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella con voz temblorosa respondió, «Nadie, Señor». Entonces, Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». Juan 8:10-11. Este acto de gracia y verdad fue un destello del mensaje de redención que podría transformar a todo el que se acerque. Sin embargo, en los rincones oscuros, la furia de los fariseos creció. «Este hombre debe ser detenido», clamaron. Mientras los ecos de la compasión de Jesús resonaban entre los que eran perdonados, su destino se acercaba inexorablemente. Lo que se atisbaba como un fin glorioso también acarreaba la sombra de un sacrificio inminente. El tiempo se acortaba, y la hora de su gloria tenía que estar ligada al costo de la redención. Mientras Jesús reflexionaba sobre la mujer perdonada, sus ojos se levantaron hacia el horizonte. Entendía que cada línea de su vida estaba matizada por el amor del Padre, pero también por el sufrimiento que debía venir. ¿Están listos para comprender la profundidad de que el amor implica sacrificio?, pensó. La revelación de su misión aún tenía más por desvelar, y en cada encuentro había un paso más hacia la cruz, un camino que demostraría que la muerte nunca sería el final.
La cruz estaba en el horizonte, y mientras la multitud celebraba un milagro más, el misterio divino de la redención aguardaba su momento de revelación. La pregunta flotaba en el aire. ¿Serán las almas del pueblo capaces de abrazar el sacrificio supremo de amor que estaba por venir? El desenlace se acercaba en cada latido. La historia de la humanidad estaba en juego, y el amor de Dios para con ellos aguardaba su cumplimiento.